¿Qué harías si apenas 5 días después de una cirugía que cambió tu cuerpo, la persona que prometió cuidarte te ordenara recibir a 12 invitados durante 2 semanas, como si tu dolor no existiera? Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Y ese día, entendí que mi matrimonio ya no era el mismo, aunque nadie me lo había dicho. Mateo apareció en la puerta de nuestra habitación con los brazos cruzados. Ni una sonrisa. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía. Solo una frase, dicha con la misma frialdad con la que alguien habla del clima. Este sábado llega toda mi familia. Son 12 personas. Se quedarán 2 semanas. Quiero que todo esté listo. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Lo miré esperando que sonriera, pero nunca lo hizo. Entonces comprendí que hablaba completamente en serio. Respiré hondo. La faja médica seguía rodeando mi espalda. La herida aún dolía. Apenas podía levantarme de la cama sin ayuda. 5 días antes, el cirujano me había repetido varias veces las mismas instrucciones. Nada de cargar peso. Nada de permanecer de pie más de 15 minutos seguidos. Nada de esfuerzos innecesarios durante al menos 4 semanas. Incluso llevaba esas indicaciones impresas sobre la mesa de noche. Lo miré intentando mantener la calma. Mateo, acabo de salir de una cirugía. ¿Podemos retrasar la visita solo unos días? La próxima semana estaré un poco mejor. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Nadie va a cambiar sus planes. Haz lo que te dije. Aquellas palabras no solo me dolieron. Me hicieron sentir invisible. Llevábamos 22 años casados. Habíamos superado problemas económicos, la crianza de nuestra hija, mudanzas, enfermedades, pero jamás me había hablado con ese tono. No era la voz de un esposo. Era la voz de alguien que daba órdenes. Quise responder. Quise defenderme. Pero siempre había sido una mujer que necesitaba tiempo para pensar antes de hablar. Así que solo asentí con la cabeza. Él salió de la habitación sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Mientras Mateo descansaba tranquilamente a mi lado, yo permanecía despierta, observando el techo y escuchando el lento movimiento del ventilador. El dolor en mi espalda me recordaba cada pocos minutos que mi cuerpo todavía estaba intentando sanar. Y por primera vez en muchos años, dejé de pensar únicamente en ese momento. Empecé a recordar todo lo que había vivido durante nuestro matrimonio. Cada verano ocurría exactamente lo mismo. Su familia llegaba como si aquella casa también les perteneciera. Yo hacía las compras. Preparaba las habitaciones. Lavaba montañas de ropa. Cocinaba desayuno, comida y cena. Sonreía en todas las fotografías. Y cuando las vacaciones terminaban, nadie preguntaba si yo estaba cansada. Nadie decía gracias. Simplemente, esperaban que al año siguiente todo volviera a repetirse. Aquella madrugada, mientras el silencio llenaba la casa, una pregunta apareció por primera vez en mi mente. ¿Y si esta vez, las cosas no iban a ser iguales? Aquella mañana, esperé a que Mateo saliera de casa. Escuché cómo cerraba la puerta principal. Después, el silencio volvió a llenar cada habitación. Me levanté despacio. Cada paso hacía que la espalda me recordara la operación, pero había algo que dolía mucho más que la herida. La sensación de no importar. Preparé una taza de té y me senté frente a mi computadora. No buscaba recetas. No hacía una lista de compras. No estaba organizando la llegada de 12 invitados. Por primera vez en 22 años, quería saber exactamente qué derechos tenía dentro de mi propia casa. Abrí la caja donde mi padre guardaba los documentos importantes. Hacía años que nadie la tocaba. Dentro encontré la escritura de la vivienda. Respiré profundamente antes de abrirla. Empecé a leer cada página con calma. Una vez. Después otra vez. Y entonces, mis ojos se detuvieron en una frase que cambió por completo mi manera de ver las cosas. Única propietaria. Solo aparecía un nombre. El mío. Aquella casa había pertenecido a mis padres. Cuando ellos fallecieron, pasó directamente a mí. No estaba registrada a nombre de los dos. Legalmente, la casa era únicamente mía. Me quedé inmóvil varios minutos. No sentía alegría. Tampoco rabia.
Sentía algo mucho más fuerte. Claridad. Durante años había repetido la frase en nuestra casa, hasta olvidar que, antes de conocer a Mateo, ese lugar ya formaba parte de mi historia. Esa misma mañana llamé a una antigua abogada de mi familia. Se llamaba Claudia Herrera. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, pero recordó mi nombre inmediatamente. Le conté todo. La cirugía. La recuperación. La visita de 12 familiares. Y la respuesta de Mateo cuando le pedí unos pocos días más. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo hizo una pregunta. ¿Quién figura como propietario de la vivienda? Yo, solamente yo. Hubo unos segundos de silencio. Después respondió con total tranquilidad. Entonces tú decides quién puede quedarse allí y en qué momento. No necesitas pedir permiso para proteger tu propia recuperación. Aquellas palabras parecían sencillas. Sin embargo, nunca nadie me las había dicho. Seguimos hablando varios minutos. Me explicó mis derechos. También me aconsejó dejar todo por escrito para evitar discusiones innecesarias. Antes de despedirse añadió una frase que quedó grabada en mi memoria. Poner límites no es ser egoísta. Es empezar a respetarte. Colgué el teléfono. Tomé una pequeña nota adhesiva. Escribí exactamente esas palabras. Y la pegué junto a la pantalla del portátil. Durante mucho tiempo había pensado que cuidar de todos era mi obligación. Pero ahora, por primera vez, empezaba a preguntarme quién había estado cuidando de mí. Miré por la ventana hacia el jardín. En pocos días ese lugar volvería a llenarse de personas. Risas. Maletas. Exigencias. Platos por lavar. Camas por preparar. Pero esta vez, mientras observaba el patio en silencio, una idea completamente diferente comenzó a tomar forma dentro de mi cabeza. Y aquella decisión cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Los 2 días siguientes, no hablé del tema con Mateo. Él seguía convencido de que todo ocurriría como cada verano. Mientras tanto, yo estaba organizando algo completamente distinto. No era un acto de venganza. Era una forma de proteger mi salud. La primera llamada fue a una empresa de renovaciones. Hacía años que el piso del pasillo necesitaba reparaciones. También había paredes con humedad y varias habitaciones pedían una nueva capa de pintura. Todo era cierto. Simplemente, nunca había encontrado tiempo para hacerlo. La empresa tenía disponibilidad exactamente ese sábado por la mañana. Acepté sin pensarlo. Después llamé a otra compañía para revisar el sistema de aire acondicionado. Llevaba semanas haciendo un ruido extraño. Finalmente contacté con un equipo de pintura que trabajaba bajo una condición muy clara. Mientras duraran las obras. Nadie podía vivir dentro de la casa por razones de seguridad. Sonreí por primera vez en muchos días. No estaba inventando nada. Solo estaba aprovechando el momento adecuado para hacer reparaciones que llevaba años posponiendo. Aquella misma tarde preparé una pequeña maleta. Metí ropa cómoda. Mis medicamentos. Los informes del hospital. Mi ordenador. Y una fotografía de mis padres. Después confirmé mi ingreso temporal en un apartamento especializado para personas en recuperación. Era un lugar tranquilo. Todo estaba adaptado. Sin escaleras. Con personal médico disponible si lo necesitaba. Exactamente el sitio donde debía recuperarme desde el principio. El viernes por la noche, antes de irme, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Era breve. Educada. Y completamente clara. Estoy siguiendo las indicaciones médicas. Durante las próximas 2 semanas la casa permanecerá cerrada por trabajos de renovación. Los contratistas tienen autorización para entrar. Por favor, respeten el proceso. No añadí una sola palabra más. Subí al coche lentamente. Cada movimiento seguía doliendo. Pero, por primera vez desde la cirugía, sentía que respiraba con libertad. Aquella noche dormí mejor que en toda la semana. A la mañana siguiente, mientras descansaba en el apartamento de recuperación, 12 personas llegaron frente a la casa con maletas, neveras portátiles y bolsas de viaje.
Esperaban encontrar las puertas abiertas. En cambio, encontraron 2 grandes carteles colocados en la entrada. Propiedad cerrada por obras de renovación. Prohibido el acceso hasta nuevo aviso. Desde las ventanas podían verse trabajadores moviendo herramientas. Plásticos cubriendo los muebles. Escaleras apoyadas en las paredes. Y el ruido constante de las máquinas. Todo era completamente real. Mateo permaneció inmóvil frente a la puerta. No entendía lo que estaba ocurriendo. Intentó entrar. Pero el encargado de la obra salió inmediatamente. Con mucha educación. Le explicó que nadie podía permanecer dentro de la vivienda mientras continuaran los trabajos. Era una norma del contrato. No había excepciones. Solo entonces. Mateo sacó su teléfono. Me llamó una vez. Luego otra. Y otra más. Cuando vi las llamadas perdidas en la pantalla, respiré profundamente. Sabía que aquella conversación cambiaría nuestro matrimonio para siempre. Contesté la llamada al 5º intento. Durante unos segundos. Ninguno de los dos habló. Después escuché la voz de Mateo. Ya no sonaba tranquila. Sonaba desesperada. ¿Qué hiciste? Respiré lentamente antes de responder. Exactamente lo que mi médico me pidió, recuperarme. Al otro lado del teléfono hubo un silencio incómodo. Después volvió a hablar. Mis padres están afuera, todos están esperando, los niños no entienden qué está pasando. Respondí con la misma calma. Hace 5 días te pedí que cambiaras la fecha. Solo necesitaba unas semanas para sanar. Tú me dijiste que nadie iba a esperar. Mateo no respondió. Por primera vez. No tenía argumentos. Solo respiraba. Unos minutos después comenzaron a llegar otros mensajes. Su madre decía que aquello era una humillación. Su hermano afirmaba que estaba destruyendo la unión de la familia. Incluso algunos familiares me llamaron egoísta. No discutí con ninguno. Simplemente envié una fotografía del informe médico donde aparecían claramente las restricciones del cirujano. Nada más. Después apagué el teléfono. Los siguientes días fueron completamente distintos para mí. Mientras mi espalda comenzaba a recuperarse, Mateo tuvo que hacerse cargo de todo. Buscar habitaciones para 12 personas. Organizar las comidas. Escuchar las quejas de cada miembro de la familia. Resolver problemas que durante 22 años, yo había solucionado en silencio. Por primera vez, él descubrió cuánto trabajo había detrás de aquellas visitas familiares. Una semana después recibí un mensaje muy diferente. Ahora entiendo por qué siempre terminabas agotada. Leí aquellas palabras varias veces. No contesté inmediatamente. No porque quisiera castigarlo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, mi tranquilidad era más importante que cualquier discusión. Cuando terminaron las obras regresé a casa. Todo parecía diferente. Las paredes recién pintadas. Los pisos renovados. El aire limpio. Pero el cambio más importante no estaba en la casa. Estaba en nosotros. Aquella noche nos sentamos frente a frente. Mateo bajó la mirada y dijo algo que jamás había escuchado en más de 2 décadas. Perdóname. Nunca vi todo lo que hacías por nosotros. Pensé que simplemente era fácil para ti. Negué lentamente con la cabeza. No era fácil. Solo aprendí a callar durante demasiado tiempo. Desde ese día establecimos nuevas reglas. Nadie volvería a quedarse en casa sin que ambos estuviéramos de acuerdo. Todas las visitas serían organizadas con anticipación. Y cada persona ayudaría con las tareas de la casa. Meses después, su madre llamó por teléfono. Pero esta vez no exigió nada. Con una voz mucho más tranquila preguntó: ¿podemos visitarte el próximo sábado, si a ti te parece bien? Sonreí. Porque entendí algo muy importante. Las personas solo empiezan a respetar tus límites cuando tú decides respetarlos primero. Aquel verano no solo recuperé mi salud, también recuperé mi voz. Y comprendí que el verdadero hogar no es el lugar donde todos entran sin pedir permiso, sino aquel donde tú también te sientes valorada.
Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario contando desde qué país nos estás viendo. Suscríbete al canal para descubrir más historias emocionantes como esta, activa la campana y acompáñanos en el próximo relato. Gracias por estar aquí.